puestos en pie, vamos a nuestras escrituras y vamos a dar continuidad al libro de Primera de Pedro, la carta de Primera de Pedro, en el capítulo número 4. Y el día de hoy, dando continuidad, estaremos abarcando los versículos 7 a versículo 11. Y en esta mañana la palabra de nuestro Señor dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, pero hacerlo sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos para comenzar la exposición de esta palabra, hermanos. Amado Señor y bendito Rey, Salvador nuestro, tu poderío, Señor, desde la eternidad y sobre todas las generaciones. Tú sostienes el sol con tu solo deseo, Señor, a través de tu palabra. Y a través de tu palabra creaste no solamente la tierra, sino al hombre, tomándolo del polvo y haciéndolo, Señor, conforme a tu propia imagen. Ahora con esa palabra, Señor, que es capaz de penetrar hasta lo más profundo del corazón, hoy te rogamos, Señor, que a través de esa misma palabra seas tú, Señor, quien dé consejo, quien confronte y que edifique a tu iglesia. Pues al final de los días, el tiempo se acaba, Señor. Y al final de esos días, tú regresas por una iglesia que sea santa, que sea perfecta, sin mancha. Es por eso, Señor, que hoy te ruego que no solamente tomes control de mis labios, de mi corazón, que es engañoso, que es perverso, sino aún de mis pensamientos para exponer tu palabra con fidelidad, con denuedo. Háblanos, Señor, el día de hoy, pues solamente a través de tu palabra los muertos son traídos a la vida. Solamente, Señor, a través de tu palabra y no a través de ninguna otra cosa, los espíritus se vivifican. Solamente a través de tu palabra, Señor, tú traes salvación para vida eterna. Toma control, amado Señor, a través del nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Alrededor de los 90s, alrededor de la década de los 90s, si no mal tengo el dato, surgió una película llamada Last Holiday o Las Últimas Vacaciones. Seguramente mis hijos la ubican bien. Es una película muy sana, la cual narra la historia de una mujer que trabajaba en un centro comercial, una mujer en cierto grado humilde, la cual vivía soñando y soñando tantas cosas por poder lograr, y todo lo registraba en un librito, el libro de los sueños. Esta mujer, que en la película es llamada Georgia, sufre un incidente en su trabajo y en ese incidente la llevan al médico. El médico le hace algunos estudios
y la diagnostican con una enfermedad muy rara llamada Lambtington. Esa enfermedad era una enfermedad degenerativa, la cual no le daba muchos meses de vida y del cual su muerte sería repentina. En este mal diagnóstico, porque al final de la película se dan cuenta de que no era una enfermedad, sino que los aparatos médicos donde hicieron el estudio tenían una avería y eso dañaba los resultados. Al recibir este llamado, al recibir esta noticia, ella comenzó a evaluar debido a que su seguro médico no cubría esos gastos. De tal manera que de manera concreta ella tenía una sentencia de muerte, la cual llegaría en pocas semanas sin saber exactamente cuál sería el día ni cuál sería la hora. Ella comenzó a tomar decisiones y una de ellas, al ver que ya no había una esperanza, fue el tomar todo su dinero. Sabemos que en Estados Unidos tienen fondos para el retiro. Bueno, a ella no le importó. Ella sacó todos sus ahorros, todo su dinero. Y ella dijo, si estas van a ser las últimas semanas, tengo que darme las últimas semanas de mi vida a través de unas buenas vacaciones. Compró sus boletos y se dirigió hacia Europa antes de morir. Ella se hospedó en el lujoso Grand Hotel Pop, donde comenzó a hacer varias cosas. Lo primero de ello es que se registró nada más y nada menos que en la suite presidencial. Eso no le bastó. Y durante los siguientes días empezó a comprar ropa de marca de grandes diseñadores. Comenzó a probar todos los platillos, aunque solamente fuera una probada, porque se dio cuenta que en aquel lugar, en aquel hotel, estaba un chef al cual admiraba, el chef Didier, lo cual era carísimo, pero aún así, ella quiso darse la buena vida. Comenzó a apostar grandes sumas de dinero en la ruleta del casino y como es una película norteamericana, pues todo le estaba saliendo bien. En pocas palabras, hermanos, lo que estaba haciendo esta mujer llamada Georgia, al saber que estaba próxima a que su fin inminente llegara, fue ser movida a sacar el mayor provecho a sus días restantes y gozarlo, aprovecharlo al máximo. Aunque al inicio de la película esta mujer sale cantando en una iglesia de corte neopentecostal o algo por el estilo, no podemos decir que estas actitudes fueron las que debería de tener un creyente. Al menos no de alguien que está consciente de que sus días en esta tierra están contados y que por lo tanto debiera tener una conducta no de acuerdo a sus deseos y a sus anhelos, sino de acuerdo a la voluntad, a los postulados, a los estatutos y a los decretos de Dios. La pregunta inminente en esta mañana es, si esta no es la conducta de un creyente que sabe que sus días contados están en esta tierra, entonces, ¿cuál es la conducta que debería de seguir? La respuesta será parcialmente contestada a través de los textos que el día de hoy el apóstol Pedro nos hace llegar a través de las generaciones. Y que Dios en su infinita misericordia, espero y ese será el objetivo, nos dé entendimiento que no podemos vivir como los demás. Nuestro hermano Ernesto la semana pasada nos daba entendimiento que a través de los primeros versículos de este capítulo número 4, Pedro dejaba claridad que es totalmente tonto, que es ilógico, que alguien que ha sido lavado a través de la sangre de Cristo, de alguien que ha sido redimido y sus faltas han sido pagadas, de alguien que tiene conciencia en el gran tesoro que se ha gestado en nuestras vidas, siga caminando en sus deseos, en suciedad, en los deseos que camina cualquier gentil. La semana pasada nos dejaban claridad que en ocasiones podemos perder el rumbo.
En algunas otras ocasiones hemos hablado cómo es que en la vida del ser humano existe un síndrome, el síndrome del umbral. Aquellas ocasiones en que vas saliendo de algún lugar, vas consciente de a dónde tienes que llegar o qué tienes que hacer, y pasando por una puerta o por un umbral dices, ¿a dónde iba? ¿Qué iba a hacer? La vida del cristiano es muy similar. El objetivo es claro. El camino para llegar es totalmente verdadero, pero los afanes de esta vida, los anhelos de nuestro engañoso y necio corazón, el querer satisfacer cosas que no son prioritarias, simplemente en ocasiones nos llevarán a perder el rumbo y cuestionarnos qué es lo que estaba haciendo. ¿A dónde es que tendría que ir? ¿Es verdaderamente este el camino el cual tengo que seguir? Creo que el día de hoy, hermanos, cada uno de ustedes podrá hacer una autoevaluación, porque yo la he hecho ya en las semanas pasadas, en los días pasados. Y poder darnos cuenta, hermanos, y preguntarnos dónde quedó aquel hombre apasionado por las cosas del Señor. ¿Dónde quedó su vida de oración? ¿Dónde quedó esa intencionalidad de glorificar a Cristo con sus palabras, con sus caminos, con sus hechos? ¿Dónde quedó esa pasión desbordante en la cual podría decir, para mí el vivir es Cristo? Y si muero, no importa, eso es ganancia. El día de hoy será un buen momento, hermano, para que examines tus pasos y consideres si en verdad estás listo para que el Señor vuelva y te pida cuentas. Es por eso que el día de hoy hemos titulado la predicación, El fin se acerca. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, comienza con una aseveración tajante. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Mas el fin de todas las cosas está cerca. ¿Acaso el apóstol Pedro está hablando bajo una postura de urgencia? ¿Bajo una postura amarillista? ¿Bajo una postura como existe hoy en día, tanto loco que se la vive publicando? Atención, atención, el tiempo está cerca, el día de hoy, la guerra. No, hermano, no. Esa no es la intencionalidad de Pedro. Bajo la intencionalidad de Pedro, siendo un testigo ocular del ministerio de Jesucristo, él estaba viendo que todas y cada una de las profecías predichas en el Antiguo Testamento y ahora en el caminar de Cristo se estaban cumpliendo una a una en la figura de la segunda persona de la Trinidad llamado Jesucristo. Hasta ese momento, Pedro se está refiriendo que está pendiente solamente un solo hecho, uno, para que todo esto finalice. Pedro, siendo testigo ocular, se dio cuenta que aquello que decían las Escrituras se había cumplido: la muerte de Cristo, su nacimiento, su llegada, su vida y ahora su muerte. Es como si lleváramos un listado y decimos de 10, una. Pero también ese testigo ocular se dio cuenta que Cristo no solamente había muerto. Según las Escrituras, más de 500 hombres y mujeres pueden ratificar que fueron testigos de la resurrección de nuestro Maestro. 2. El Antiguo Testamento clamaba a grande voz que ese Mesías no llegaría como cualquier ser humano. Diría entonces
que no solamente haría andar a los cojos, sino que daría vista a los ciegos. Pero mayormente que cuando Él partiera, no quedaríamos solos, porque Él dejaría a su propio espíritu. Aquello que había profetizado el profeta Joel, que en los tiempos futuros, en los tiempos últimos, el Señor derramaría de su espíritu y eso sería visible. Bueno, hermanos, esto también estaba cumplido ya. En el día de Pentecostés, con un viento sumamente fuerte, el Espíritu de Dios descendió sobre los suyos como si fueran llamas de fuego. Ellos no comenzaron a hablar como locos, como hoy se pretende. Hechos de los Apóstoles nos narra cómo es que ellos, siendo hebreos, comenzaron a hablar en aquel día de festividad donde gente de todos lugares venían. Gente del Ponto, de Capadocia, gente de diferentes lugares. Ahora donde se encontraban los judíos regresaban ahí a Jerusalén y ya no hablaban su lengua natal. Ese espíritu dio la noción de que algo estaba sucediendo. Dijeron aquellos hombres piadosos: ¿acaso no son estos hombres hebreos? ¿Por qué entonces les escuchamos hablar en nuestro idioma y glorifican a Dios? Nacimiento, muerte, resurrección, derramamiento del Espíritu Santo, todo bajo los ojos de Pedro estaba cumplido. Por lo tanto, solamente hacía falta un evento. Uno de todos. Bajo la perspectiva del apóstol Pedro y del resto de los discípulos de Jesucristo, solamente hacía falta el regreso inminente de Jesucristo. Y de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo al mensaje del propio Mesías, esto sucedería en cualquier momento. De tal manera que lo mismo que fue dicho por Pedro, bien podríamos decirlo hoy, hermanos. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál es la importancia de saber que el tiempo está cerca? Mateo dejaría claro en el capítulo 24, versículo 35, que ciertamente el cielo y la tierra van a pasar. El cielo tal como lo conocemos y la tierra tal como la conocemos, dice Mateo 24, 35, este cielo y esta tierra van a pasar. Pero mis palabras no pasarán, dejó claridad. Muchos se preguntaban en aquel entonces: ¿cuándo será el día, Señor? ¿Qué contesta en el versículo 36 de Mateo 24? Pero el día y la hora, nadie. Pastor, ¿ya ve que luego nos dice en el original en griego o en hebreo qué significan las palabras? ¿A qué se refiere la palabra en el original en griego cuando dice que nadie sabe el día? Prepárate y escríbelo porque se traduce como nadie. ¿Te das cuenta? Nadie es nadie. Nadie sabe el día y nadie sabe la hora. Deja claridad Mateo a través de este evangelio: ni aún los ángeles que están en los cielos, es más, ni la segunda persona del Padre. ¿Quién lo sabe? Sino solamente el Padre que está en los cielos. Así es que, hermano, no te preocupes si en algún momento sale por ahí un amarillista en las redes sociales que el 28 de febrero cientos de charlatanes antibíblicos han pasado por esto para llegar a objetivos deshonestos, y eso no está bien. Bueno, entonces, ¿qué importancia tiene el saber que el fin está cerca? No sabemos cuándo, pero estamos bajo el entendido de que solamente falta un hecho, y ese es que Jesucristo regrese. Solamente eso y ya, hermano. Entonces, ¿qué razón tiene
¿Predecir el día? Te acabo de decir que eso nadie lo sabe. ¿Determinar cómo va a suceder? Es importante, mas no es prioritario. Ayer veíamos en nuestra clase de teología que están posiciones como los dispensacionalistas, los premilenialistas, los amilenialistas, los postmilenialistas y bla, 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 bla. Hermano, no está mal, pero esa no es nuestra prioridad. Créeme que si tú tienes la postura escatológica de los fines del tiempo correcta y te vas al infierno, de nada te sirve. De nada es funcional. De la misma manera, saber el día y no estar listo, hermano, eso es basura. Luego entonces, la llegada inminente de Jesucristo no solamente es un evento en el cual nosotros tengamos que estar apercibidos viendo hacia el cielo como estaban los discípulos de Jesucristo. La intencionalidad para los creyentes, por el contrario, debe de tener una conciencia y un objetivo. Estad firmes cuando el Señor regrese. Que el Señor te encuentre haciendo lo que Él pidió, dispuestos a velar en oración. Ay, pastor, es que eso de la oración es tan aburrido. Ya ve que de repente los jueves no falta quien esté orando y esté concentrado y ya esté. Hermanos, orar es un privilegio. ¿Alguna vez se preguntó a un centenar de soldados que fueron a Vietnam? ¿Quién de ustedes anhelaría tener un radio con conexión directa al estratega de todo este movimiento? Y todos levantaron la mano. Porque de ese radio dependería el que pudieran vivir o el que terminaran muertos. Muchos creyentes ilógicamente exclaman: oh, ¿cómo quisiera que el Señor me hablara? Hermano, el Señor ha dejado un walkie-talkie personal en el cual no tiene intermediario, en el cual no vas a pasar por una serie de revisiones, en el cual no va a estar una persona de manera intermedia. Hermano, el Señor te ha dado un walkie-talkie, un transmisor con el cual puedes hablar directa y plenamente con Él. Pero en nuestra irracionalidad y en nuestra falta de conciencia antibíblica, lo que hacemos es botar a la basura ese transmisor y decir: ese transmisor es aburrido. Luego entonces vienen los días malos. Y dado que no hay una comunión cercana con tu Señor, lo primero que va a asaltar tu pensamiento cuando vienen los días malos es buscar cualquier otra solución, más no la que es importante y la cual el Señor te ha dejado como medio de gracia para poder tener paz en esta tierra. Parece tonto para los gentiles, hermanos, pero nosotros caminamos y vivimos por fe. Cuando venga el tiempo malo, no acudas primero a la bruja, no acudas primero a los amigos, no acudas primero a los amigos gentiles para que te den una solución. Hermano, tienes un medio de gracia, el cual el Señor ha dejado claro que es útil en todo momento. Los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas, tu Señor, tu Dios, el que te creó, el que te ha diseñado y el que te ama con todo su corazón, a tal grado de dar a su Hijo, está dispuesto a inclinar su oído. Mas tomamos ese medio de gracia como absurdo. Con el tiempo pensamos que orar, velad y orar, se traduce en ponerme en algún lugar para decir una serie de cosas y de repente ya no estoy pensando en lo que debería de pensar.
Ya estoy pensando en la escuela o en el trabajo o en si dejé la estufa prendida. Hermanos, el medio de gracia de la oración debe de ser un hábito en nosotros y con vergüenza lo podemos decir que muchos hemos descuidado ese medio de gracia y los resultados se ven en nuestras vidas cotidianas. Jesucristo siendo Dios encarnado. Jesucristo siendo Dios encarnado. Aprovechaba los momentos de madrugada, aprovechaba los momentos de soledad, se apartaba de en medio de la muchedumbre, siendo Dios. Sabía la importancia de tener comunión con el Padre. El llamado que hace Pedro, el llamado que hace Dios a través de inspiración divina sobre Pedro para los hermanos en persecuciones, tienes un medio de gracia. Que el Señor no te encuentre si estás aquí angustiado, preocupado, visitando miles de soluciones. No, hermanos, si el Señor nos encuentra, que nos encuentre haciendo uso de los medios de gracia que el Señor nos ha brindado. Velad y orad, decía Mateo en el capítulo 26, versículo 41. Velad y orad. ¿Sabes en qué contexto dijo esto? Él estaba orando y estaba a unos cuantos minutos de dar su vida por ti. Él estaba angustiado hasta la muerte. ¿Y sabes qué hicieron sus discípulos? Sus discípulos estaban durmiendo. Eso es realmente aberrante y estúpido. Dormirme en la palabra del Señor es lo más aberrante que puede haber. Lo único que da cuenta es que no he nacido de nuevo, que no estoy perceptible a la voluntad del Señor. Es una naturaleza totalmente caída. Esos hombres no podían velar ni siquiera una hora. Volvían a caer en letargo. Estaban en ánimo, con el Señor presente. No pasaba ni un momento y ellos volvían a caer. ¿Qué les dijo el Señor? Velad y orad, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, ¿te das cuenta cómo es que el Señor nos da una herramienta que nos puede sacar de todas nuestras situaciones, que nos puede dar aliento, que nos puede mantener vivos? Velad y orad, velad y orad. Pero resulta que en nuestra vida cotidiana nos damos cuenta una y otra vez que lastimosamente caemos en pecado, caemos en suciedad, caemos en lo que no es correcto delante del Señor. ¿Cuál es la razón? No me digas que estabas en las cosas del Señor. De verdad, no me digas eso. Hay una sola razón a raíz de las Escrituras, y es que ni estabas velando ni estabas en comunión con tu Señor. Estabas coqueteando con las rameras. Estabas coqueteando con el mundo, en las delicias de la sociedad. Por eso caes en pecado, porque no seguimos el fundamento del Señor, ni velamos ni oramos. Es por eso que más adelante, en este mismo libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, Primera de Pedro 5, 8, Pedro vuelve a reiterar la importancia de mantener este medio de gracia de comunión con tu Señor. ¿Cuál es esa importancia? Sed sobrios y velad. ¿Por qué, hermanos? Porque vuestro adversario no es tu amigo, no es como lo pintan en las caricaturitas o en Eugenio Derbez. No, hermano, no, ese diablo no se tienta el corazón y te va a destrozar. Bueno, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A mi esposa no le gusta que vea algunos videos. Me encanta ver la naturaleza. Y en esos videos
que son hermosísimos, porque el Señor hizo la naturaleza, te das cuenta cómo la tendencia de un león, que ni siquiera es el león, usualmente cazan las leonas y cazan en manada, son sutiles. Ellos buscan primero agazaparse donde son cubiertos por la maleza que usualmente es de su mismo tinte de color, por lo cual visualmente no son perceptibles. Pero otra cosa es que Dios los dotó de una naturaleza y de sentidos tan especiales que son tan inteligentes que van a posicionarse en la dirección contraria a donde va el viento, para que incluso sus presas no puedan con el correr del aire ni escucharlos ni percibirlos. Un animal que está siendo a punto de ser tragado no se da cuenta que está ahí el león porque ha sido tan sutil y tan cuidadoso de ocultarse de tal manera que ese animal se dará cuenta prácticamente que hay un león un segundo antes de morir. Lo más curioso es que los leones y las leonas en ocasiones atacarán mayormente a las manadas. ¿Cómo que a las manadas, hermano? Sí. Atacan a las manadas de tal manera que las más fuertes de la manada, los más fuertes, los más nutridos, los más avisorados, son los que logran escapar. ¿Sabes qué hacen los leones? Esperarán a que los más débiles, los más patéticos, los menos alimentados, simplemente su propio físico los delate, queden atrás solos y serán la presa más fácil que ellos podrán cazar. En muchas ocasiones en nuestra propia manada, solamente en referencia al ejemplo, muchas veces en nuestra manada sabemos, hermanos, sabemos que habrá ovejas que simplemente espiritualmente no se alimentan, pero ni de chiste. Que si no es el participar en una actividad eclesiástica por la fuerza o por el qué dirán, no lo va a hacer nunca. Hombres y mujeres que al escuchar la palabra de Dios se fastidian, se aburren, que quisieran estar en otro lugar. Hombres y mujeres que ante cualquier situación, la más minúscula, dan marcha atrás porque son débiles, porque no se alimentaron, porque no estaban velando, porque no tenían esa comunión con su Señor. En el momento de la tempestad no hubo manera de afrontar a aquel león. Simplemente ese león encontró al más débil y patético y lo comió. La intencionalidad de Pedro es dejar en claridad este aviso para sus hermanos en Cristo, que ciertamente los tiempos estaban siendo malos. Había persecución por parte de las ciudadanías, pero eso no quedaba ahí. Hemos visto que el contexto de la carne es que a causa del evangelio, muchos de ellos habían sido botados de sus hogares. Ahora sigues a Cristo, lárgate de aquí, no te quiero volver a ver. Ellos quedaron a expensas de todo esa angustia. Mas ¿cuál sería la respuesta? ¿Nos angustiamos en eso? No. La respuesta de Pedro para ellos fue: estad firmes. Estad sobrios, manténganse en oración, porque de lo contrario, el león rugiente está a la puerta. Hablando ya en el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo es que Pablo le dice a Timoteo que el no estar afianzado, velando y orando, no estar en los medios de gracia, traería consecuencias. Y esas consecuencias serían de carácter espiritual.
de carácter doctrinal. ¿Por qué hoy en día, hermanos, por qué hoy en día tenemos tantas denominaciones eclesiásticas hablando de la cristiandad? ¿Por qué tenemos hoy en día personas que de verdad a veces ver ya la internet es abominable en páginas cristianas? Si no encuentras al menos la bandada que son judaizantes, encuentras a los declaradores, a los que atan, a los que pare de sufrir y tanta tontería que de verdad es frustrante. Bueno, hermano, hay una razón para que eso suceda. Y Pablo se lo dejaría claro a Timoteo. La razón tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Hablando de los fines de los tiempos y hablando de que no habían perseverado, ni velando, ni mucho menos en oración. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? Se está refiriendo a después de la partida de Cristo. De ahí hacia acá son los últimos tiempos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos simplemente apostatar, alejarse de los fundamentos o las doctrinas básicas. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Te das cuenta? Alguien que no consume alimentos sanos, alguien que lo mismo le da comer o no comer, lo puedes engañar con cualquier baratija. Ten esta hamburguesa de carne y se la va a comer deliciosamente. Se chupará sus dedos y dirá, qué deliciosa estuvo esta carne. Ah, no era carne, era soya. Un cristiano que no vela, que no ora, que no se alimenta, es alguien que fácilmente puede caer dentro de esta postura. Alguien que puede ser engañado, que más tarde será un apóstata debido a que escucha a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque teniendo el alimento correcto, no le place, no le llama, no es satisfactorio para él. Él prefiere comer chatarra y lo mismo le dicen que esa chatarra se traduce en cristiandad, él la va a seguir. Hermano, nuestro llamado no es a conformarnos a las posturas mundanas. Nuestro llamado está a apegarnos y a moldarnos a la palabra de Dios. En ocasiones eso se traducirá en admitir que en algún momento estuvimos equivocados. Yo lo acabo de hacer hace una semana atrás. ¿Cierto, hermano Eric? Durante toda mi vida estuve creyendo totalmente, hablando de la antropología humana, bíblica, en una postura dicotómica. No quiero entrar a detalles, simplemente a mí me dieron fundamento y fundamento y fundamento y fundamento y fundamento bíblico. Y yo dije, tienes razón. No estoy diciendo que soy tricotómico, para los que saben de esto, no. Quien tenga la duda, después platicamos, pero después de 45 años de vida y después de casi cerca de 30 de cristiandad, reconocer que en un punto doctrinal no básico no estuve correcto, no pasa nada. Porque mi vida tiene que amoldarse a las escrituras y no las escrituras a mi vida. Si durante muchos años me enseñaron incorrectamente mis papás bajo el entendido de que eso era lo correcto, está bien. Hay una alta probabilidad que no lo hicieron por maldad, ni lo hicieron con saña,
ni lo hicieron sabiendo que estaban en el error. Pero hoy, si hoy yo veo las escrituras y me doy cuenta que estoy en un error, yo no tengo otra cosa más que dar marcha atrás, dejar todo atrás y ajustar mi vida a las escrituras, velando y orando porque mi adversario, el diablo, como león rugiente, anda. ¿Te imaginas a Satanás llegando con un creyente que le diga: Satanás, yo te ato? ¿Qué me vas a andar? Quítate. ¿Eso qué? Ni bíblico es. Tenemos que comprender, hermanos, de verdad. Hoy resulta tan aberrante que andemos buscando de lugar en lugar a ver cuál me acomoda y a ver dónde me siento bien unos días y dónde me siento bien. No, hermano, si ya encontraste el alimento correcto, llena tu vientre espiritual de las cosas del Señor. Velad y orad, velad y orad. Ser sobrio y velar en oración constante. Pero no solamente eso, hermano. La vida de un creyente se tiene que traducir en hechos. Lo que está diciendo Pedro a continuación en el versículo 8 es que no basta solamente con que oremos. Tiene que ser demostrable. Y dice: y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Wow, ahí ya dicen en el rancho, ahí es donde la marrana torció el rabo. Porque soy bien de oración, soy bien ferviente, pero resulta que cuando se trata de tener amor para con los hermanos, ahí, ay Dios, pastor, es que no sabe lo que me está pidiendo. Ya. Y si oro desde mi casa por ellos, no, hermano, tienes que amarlos como Cristo te amó a ti. Si alguna vez te da como ansiecita o asquito o algo por el estilo, bueno, hermano, más asqueroso eras tú delante de la presencia del Señor y Él te amó. Ante todo, tener amor ferviente entre vosotros. ¿Por qué razón? Hermanos, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿A qué tipo de amor se está refiriendo Pedro? Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Posteriormente, con la diáspora o la dispersión, muchos de ellos regresaron y ya no hablaban el hebreo, hablaban otro dialecto. Pero en el Nuevo Testamento estamos hablando en una traducción en griego. Se había esparcido ya. Los apóstoles, los discípulos hablaban también el griego. ¿A qué tipo de amor se está refiriendo Pedro? Y es aquí donde quiero que pongamos mucha atención. Lo hemos dicho ya, pero es necesario repetir. Cuando los mundanos en nuestro trabajo dicen: el Señor dijo que nos amemos unos a otros, y salen con su baba de tonterías de: por eso tengo otra esposa, por eso tengo otra mujer. No, de eso no se está refiriendo, hermano. En el griego se utilizaban al menos de 5 a 7 conceptos de amor, el cual refería qué tipo de amor tenías que ejecutar. En el fundamento o en las palabras griegas existía la palabra amor como un sentido eros. Eros se refería a un amor pasional, el cual tienes con tu esposa, el cual tienes de una manera exacerbada e impulsiva de carácter sexual. Ese no es el tipo de amor que se está refiriendo y el cual requiere Pedro de nosotros. Así es que, hijos de Satanás que andan buscando mujeres que no son sus esposas, yo les diría: mejor guárdense. Pero tampoco se está refiriendo al tipo de amor filia en griego, que se traduce como el tipo de amor que sientes por tus amigos, compañerismo. No es ese tipo de amor que está refiriendo a la iglesia. Tampoco es el tipo de amor griego estorgé, que es el que sientes de manera implícita por tus hijos o por un familiar por el cual estás dispuesto a hacer algo. El tipo de amor al cual se refiere Pedro y el cual dice que debe de habitar en nosotros y el cual puede puede perdonar y cubrir multitud de pecados, es el tipo de amor ágape, el cual se comenta y el cual es mencionado en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Un tipo de amor, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, un tipo de amor que nada tiene que ver con los antes mencionados.
pero que difícilmente lo vamos a encontrar en los seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de amor ágape solamente proviene de Dios. Es uno de sus atributos, uno de sus distintivos, y llega a nosotros no porque nosotros lo querramos, ni porque nosotros lo tengamos o lo busquemos. No, esa es parte de la imputación de Dios sobre los suyos. Este tipo de amor, dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, es un amor que es sufrido, que es benigno, es decir, que tiende a ser todo bueno en esa relación. Es un tipo de amor que no tiene envidia, es un tipo de amor que no es jactancioso, es un tipo de amor que no se envanece. Y es aquí donde podemos descartar muchos tipos de amor que congregantes y excongregantes han dicho, no, es que todo esto lo hago por amor. Basura. Basura. No contenía estas características, no puedes estar hablando del amor ágape. Dime que es cualquier otro tipo de amor, pero no el amor del Señor. Es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es aquí cuando de verdad quedan descalificados muchos. Es que yo lo hice por amor a la iglesia. Basura. Eres basura. Eso no es amor, a menos no el bíblico. Eso no es el amor ágape, no lo es. ¿Qué fue? Cualquier otra cosa, pero mayormente carnalidad. Del tipo de amor que me está diciendo que debe de haber Pedro en nosotros como creyentes mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, que pudiera ser en 2 segundos, ¡pa! Que tal vez pudiera pasar una semana, un año, 10 años, o tal vez muera si no lo viste. Pero ¿cómo debo de estar? En mi corazón, con un amor ágape. ¿Por qué? Porque cuando tengo un amor en mi persona, considerando al propio Cristo que me amó siendo como soy, escucha esto de verdad. Escucha esto de verdad, porque a veces podemos justificarnos. Es que yo no puedo perdonar. Qué curioso. Tú eres peor que cualquier cosa que te hayan hecho. Eres peor, abismalmente eres peor de cualquier cosa que te hayan hecho. Y aún así Cristo te amó y dio su vida por ti, perdonándote para justicia. Es que en verdad alguien que no ha nacido de nuevo y no ha comprendido no puede experimentar este amor, porque este amor, de acuerdo a las palabras de Pedro, es capaz de cubrir multitud de pecados. Pedro está haciendo alusión a Proverbios 10:12. Léelo completo en tu casa, Proverbios 10, pero para aquellos que somos lentos para ir a las escrituras en relación a nuestros hogares y que no leemos la escritura, lo que nos dice Proverbios es que hay 2 maneras de obrar. Solamente hay 2 maneras de obrar en esta vida. No puede haber una tercera o una cuarta. La intencionalidad del obrar de una persona, de acuerdo a Proverbios 10, dice, o caminas en odio o caminas en amor. Traducción, o caminas guardándote las cosas o caminas como Cristo lo hizo, perdonando y olvidando. ¿De qué depende eso? De si el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Te das cuenta que Yuri puede decir soy cristiana y a la semana sale semidesnuda bailando? ¿Te puedes dar cuenta que el famoso ex rapero o lo que sea, Daddy Yankee, puede, y hacer 1,000,000 de cosas que no son de acuerdo a la voluntad del Señor? Es decir, cualquiera de ustedes y cualquiera de los que se han ido de esta iglesia pueden jactarse de cristiandad, hermano. ¿Dónde están las evidencias de la cristiandad? En que obro por odio y esto despierta rencillas de acuerdo a Proverbios 10:12, o camino en odio y esto va a traer repercusiones. ¿Y cuáles son las repercusiones? Que si actúe de esa manera va a traer y despertar rencillas, conflictos, problemas, disasociaciones.
desacuerdos. Pero después dice punto y coma. Eso es lo que sucede cuando caminas en odio. Pero si caminas en amor, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué diferencia hay en un matrimonio en que es capaz de amar conforme a la voluntad del Señor y uno que no es capaz de amar? Permanencia. ¿A raíz de qué? De que son el matrimonio perfecto y que son mejores que Marimar y que el galán que le pusieron. No, hermano, no. La traducción es sencilla. Si hay amor ágape en ese matrimonio, entonces serán capaces de cubrir multitud de faltas. ¿Sabes qué sucederá? Si tenemos conciencia del amor ágape de Dios sobre nosotros, entonces, sí, claro, nos destrozarán y nos harán. No quiere decir que ya se borró de tu mente, porque no. El ser humano está diseñado para acumular información, pero llegará un momento en que eso ya no sea ni siquiera trascendental, simplemente ya lo dejamos atrás. No se puede borrar porque ahí quedó. Pero tenemos que tener consideración. Lo que puede estar sucediendo en este momento es que tú mismo, evaluando tus pasos, digas, yo no he obrado así. Yo ni he estado velando, ni he estado orando, y mucho menos tengo amor a tal grado que sea ágape y que sea capaz de pasar las ofensas de lado. Hermano, estamos en un grave problema y estamos en un grave aprieto. Allí donde abunda el amor, las ofensas suelen pasarse por alto y olvidarse rápidamente. El amor no guarda registro de las ofensas, sino que perdona en respuesta a recordar el amor que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Cuántas veces preguntó el insensato Pedro durante el ministerio de Cristo? Ay, Señor, ¿y cuántas veces acaso tendré que perdonar? Mateo 18:21, ¿acaso tendré que perdonar hasta 7 veces? No, Pedro, te fuiste corto. A esa mujer que vive contigo, o a ese hombre que el Señor te dio como cabeza de hogar, le tendrás que tener tal paciencia como yo la tengo contigo, tal amor que seas capaz de pasar esas ofensas en algún momento. No hasta 7 veces. Que no te has dado cuenta cómo eres. Pedro, en verdad, no 7. Si es necesario, hasta 70 veces 7. 490 veces por la misma cuestión. Sí, Pedro, y si es necesario, más. Porque así lo he hecho yo contigo. Así es que, hermanos, de verdad, en nuestra espera del regreso de Cristo, solamente hay 2 sopas: o somos causa de tropiezo o somos causa de hacer al pecador de su arrepentimiento, volverlo al camino del Señor, volcarlo de su error. Yo sé que algunos pensarán, hay un meme de una muchacha güera rubia y un gatito que está a un lado. ¿Han visto ese de, me dijiste que? Yo sé que algunos de ustedes pensarán así de, me dijiste que tenía un llamado. Sí, pero para dividir iglesias. No, hermano, nosotros no. Nosotros no. Nosotros somos llamados a soportar la ofensa. Incluso hasta amarlos a causa del tropiezo. Pero sobre todo, ¿sabes cuál es nuestro llamado? Dentro de este amor tiene un propósito: cubrir multitud de pecados. Santiago 5:19. Santiago 5:19. Hermanos, dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, destrócenlo, mátenlo, denúncienlo, háganlo el más miserable. No, hermano, fíjate qué es lo que dice. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, ¿cuál es nuestro objetivo con ese amor? ¿Destrozarlo? No, hacerlo volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error
de su camino, estará salvando de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El amor no es para llevarnos bien, hermano. El amor ágape es para cumplir la funcionalidad que Cristo tiene. ¿Cuál es la funcionalidad de la segunda persona de la Trinidad? Cubrir los pecados. Somos mensajeros, somos pregoneros de la reconciliación, no del conflicto. Así es que no basta con solamente decirle al hermano, voy a orar por ti. No, hermano. Pero incluso no basta con decirle al hermano, ay, te amo tantísimo. Uy, hermano, tú no sabes la cantidad de veces que he escuchado ese speech. Esa frase la he escuchado hasta el cansancio. Pastor, nosotros le amamos en el amor de Cristo, como no tiene idea, Daria. No, hermano, ya. Esa ya me la sé. No basta por orar con el hermano. No basta por decirle, ay, te amamos tanto. No, es necesario demostrarlo. Es necesario demostrarlo. En la vida coloquial de los mexicanos, cuando alguien dice algo que no siente, decimos, ah, sí, de lengua me como 3 tacos. Hermano, yo ya estoy indigestado de tanto taco de amor verbal. Gente que me ha jurado lealtad, como no tienes una idea, y paca. Estoy hastiado de eso. Lo que Pedro está diciendo a esos que están esperando el regreso de Cristo y que han sido expulsados de sus hogares y que están sufriendo las marcas de la angustia de que todos los insulten, les dice algo bien importante, versículo 9 del texto base, tienen que demostrarlo. ¿Cómo? Hospedando los unos a los otros y hacerlo sin murmuraciones. ¿A qué se refiere ese mandato? Y aquí quiero poner un alto en el camino. No quiere decir que saliendo de aquí ustedes digan, es que usted, pastor, dijo que tenemos que hospedarnos unos a los otros, así es que le caigo el lunes en su casa con mi casa. Alguna vez una fémina de aquí lo hizo, ¿verdad? Es que el pastor dijo que teníamos que frecuentarnos. El lunes caigo contigo y ahí te caigo todo el día con mis chiquillos y el martes contigo. No, hermana, váyase a hacer su casa. Deje de andar de chismosa. No, hermano, no estamos hablando de esa razón. Tiene un sentido en el contexto en el cual se está diciendo. ¿Cuál es el contexto? Gente que había sido sacada de su ciudad. Sus casas les habían sido quitadas a causa de ser creyentes. Algunos se quisieron ir a refugiar con su familia y su familia les dijeron, ni loco, para mí estás muerto. Y fueron desterrados. Entonces el sentido de traducir, velad, orad, amarnos unos a otros y demostrarlo, esta es una característica, pero hay muchas más. Pedro les está diciendo que en ese contexto, hospedar, siendo hospedadores, era una manera que debía de ser elogiada porque nadie lo haría. Hospedaos los unos a los otros. ¿Qué tan importante era esta característica y sigue siendo hoy en día, aunque con otro contexto? Es tan importante que un pastor no puede ser pastor si no cumple 16 características. No que tentativamente cumpla algunas, no. La escritura dice que debe de cumplirlas las 16, no 15, ni 14 y media, ni 3 para el cuarto, no. 16, y dentro de esas 16, una prioritaria es que sea hospedador. Un pastor que no es hospedador es un pastor que no sirve absolutamente para nada. Vuelvo a repetir, eso quiere decir nuevamente a la luz de 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:8, que insta a que el pastor debe de ser hospedador, a que voy a hacer una pijamada con todos ustedes una semana en mi casa. No, hermanos, aparte algunos de ustedes comen mucho, entonces no. Pero no puede haber un pastor que cierre las puertas de su hogar. No puede haber un pastor el cual su casa sea un enigma. Porque en los 34 años que llevo congregando con él, jamás en la vida, ni de chiste, es más, ni mucho menos en el protemplo me permite sentarme junto a él. No, ese hombre no sirve como cuidador de ovejas. Pero esta característica
en este contexto no la está describiendo para el pastorado, aunque más tarde será importante. Pero me está diciendo que yo debo demostrar el amor para con mis hermanos siendo hospedador y además haciéndolo sin murmuraciones. Esto se traduce a que mi casa o tu casa debe de estar abierta para cualquier hermano, en el sentido de que en algunas ocasiones habrá hermanos en el pueblo, hermanos, no son primos, no son tíos, son tus hermanos, es tu sangre en Cristo. Habrá ocasiones en que tu hermano clame por hambre y tú en tu casa tengas de sobra. O incluso ni de sobra, pero si Dios ha provisto, entonces proveerá para todos los demás. Pero no puedo llamarme alguien hermano en Cristo, decir que amo a otro cuando veo que se puede estar pudriendo de hambre y no hacer absolutamente nada. No puedo estar justificando en que mi bolsillo se va a ver afectado. La traducción tiene que ser como lo hemos hecho varios de nosotros. Si en mi casa comemos 4, podemos comer 6. Son mis hermanos, no son mis primos, no son mis tíos, son mis hermanos. Con el tiempo, ¿qué importa si algunos resultaron que no eran de la familia y que su paternidad era otra? No importa, pero en el momento yo hice lo que tenía que hacer un hijo de Dios y un hermano en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Qué padre de verdad que lleguemos y ¿qué pasó, bro? Ahí nos vemos y bro. No lo digo porque sea una mala palabra, no, lo digo con la intencionalidad. Nuestro hermano Lino tiene esa palabra, bro, pero no es la palabra en sí misma. Yo puedo ratificar que tú eres capaz de ser un servidor en muchos sentidos, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando utilizamos somos hermanos, sí, bro, y no nos volvemos a ver, ni sabemos ni qué onda. No, hermano, no es así. Somos hermanos. Vuelca tus pensamientos a donde naciste. Tu hermano en la carne. Bueno, nosotros somos en espíritu. ¿Acaso cuando uno de tus hermanos en la carne, el más pequeñito, estaba siendo pateado por 2, tú decías, bueno, sí, voy a orar por ti, chavo? No. Aunque fueran 2 grandotes, a ver, cuando andábamos en la carne. Y ahora resulta que mis hermanos en Cristo tienen que satisfacerse con mi oración y con mis buenos deseos de amor. No. El amor tiene que verse reflejado en nuestra vida práctica mientras el Señor regresa. Les he platicado que en alguna vez nos vendieron un chihuahua. Y uno los ve de chiquitos y están curiosos. Ojones, orejones, panzones, con patas cortas. Y dijimos, ya la armamos, este es un chihuahua. Empezó a crecer y empezó a estirarse. Y es más, hasta creo que tenían 5 dedos o no sé. Con el tiempo eso no parecía un chihuahua, era una salchipapa. ¿Eres creyente? Los domingos te ves como creyente en ocasiones. En ocasiones logras pasar como creyente. Con el tiempo, por tus frutos te vamos a conocer. Algunos hemos tenido que esperar hasta 4 años para que salga su verdadera porquería. Hermano, pero mientras el Señor viene, tenemos que amarnos con un amor ágape. Y si me apuñalan, no importa. Y voy a cerrar mi corazón. No, hermano, no es lo peor que podemos hacer. ¿Te puedes imaginar si a la primera estocada por la espalda de alguien que juró amarte, cierro mi corazón? Pues esto ya no existiría, hermanos, en el sentido no de que Dios no sea soberano, sino que simplemente yo hubiera dicho, no, esto no me gusta, esto es no, hermano, nuestro llamado está a esperar al Señor y hacerlo con las acciones, intenciones correctas. Incluso a ser hospedadores, a volcarnos en servicio hacia los demás y hacerlo sin murmuraciones. Pastor, pero llevo ya 5 años en el evangelio y yo no tengo ningún don.
Es que a veces soñamos con los dones fastuosos. Yo sé que hay algunos que pensarán que ser chismosa es un don. No, no, eso no es un don, hermano. Eso es un tropiezo. Yo sé que a veces el causar enemistad entre los hermanos decimos, esa es la misión de mamá. No, hermano, no. Tal vez no hablas en lenguas y tal vez no sanas ni expones. A veces soñamos con los dones que son los más vistosos y los que más se pueden ejecutar. Pero sabes que uno de los dones más especiales es estar de rodillas todas las semanas rogando y suplicando por tu amada iglesia, suplicando delante del Señor para que la sostenga. Y eso nadie lo ve humanamente. Hay uno que lo está percibiendo en todo instante. ¿Sabes que cuando uno de nuestros niños le hizo daño a algo en la pancita y a lo mejor echa Wakanda por ahí? ¿Será un don limpiar eso que no es mío? Sí, hermano, también. Edificar a nuestra iglesia en todo lo habido y por haber. Cualquier característica para la cual el Señor te haya hecho apto en beneficio de tu iglesia es un don y es espiritual porque provino de Él. No pensemos que todavía no descubro mi don. No, hermano. Pero lo que me está diciendo Pedro es que aparte de que debo de tener esas características de amor para con mis hermanos, debo de ejercer esos dones según los haya recibido, ministrándolo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que dice el versículo 10 del texto base. Dejando claridad que todos tenemos dones por parte del Espíritu de Dios. El problema no es que no los identifiquemos, el problema es que no los queremos usar. En algunas ocasiones cuando he tenido consejería bíblica para matrimonios o para jóvenes que han estado en situaciones, yo les he dicho, mira, vamos a salir juntos de esto, vamos a salir juntos de esto. ¿Y sabes qué? De aquí a unos meses o unos años, tú y yo nos vamos a estar riendo de todo esto. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que si salimos de esto, en un futuro va a llegar otro David con esa misma situación, con otro nombre, con otra ciudadanía. Pero tú estarás listo para tratarlo como tú fuiste tratado y para ser edificado como tú fuiste edificado. El llamado de Pedro para los que esperamos el regreso de nuestro Señor, que no esperemos haciendo mal, que aguardemos a nuestro Señor poniendo en ejecución los dones que nos ha dado, ministrando a los otros, pero haciéndolo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y pone 2 ejemplos. Por cierto, la palabra que usa como administradores, y que es aquí donde yo tengo que bajarte de tu nube de Goku y traerte nuevamente a la tierra, es que cuando tú tocas en la alabanza, o cuando acomodas las sillas, o cuando eres nombrado diácono, no es que ahora todos nos tengamos que sujetar a ti y que todo lo que tú digas se hace, y si no se hace, pues entonces te pones de malas o simplemente traes tu carota. No, hermano, no. Es que no has comprendido el concepto de administrador. La palabra que se utiliza en el original en griego, oikonomoi, no se traduce como propietarios. No eres un administrador y ese administrador es el propietario. No, la palabra oikonomoi se traduce como mayordomo. A final de cuentas, eres un siervo, eres un esclavo, aunque seas el que está a cargo del resto, pero tú no eres el Señor. Yo no soy el Señor. Ustedes no son mis ovejas, son las ovejas del Señor. Y Él me pedirá cuentas de cómo los administré, de todo lo que hice. Bueno, lo mismo hará con cada uno de ustedes. El hecho de que no sean pastores o que no sean diaconisas o que no sean Juana la Cubana, no, hermano, no los exime de que al final de los tiempos ustedes no tengan que presentar cuentas y lo tengan que hacer como buenos administradores o como muy malos administradores. Lo que me está diciendo Pedro es que tenemos que estar listos para presentar esas cuentas. Despreocúpate de que si va a ser
visible o no va a ser visible, que sabemos que sí lo va a ser. Despreocúpate de si va a haber una trompeta grande o una trompeta mediana que desea con rugido de trompeta. Despreocúpate si va a ser conforme a una postura amilenialista o posmilenialista o dispensacionalista histórica. Despreocúpate de todo eso. Hermano, preocúpate de que el día que el Señor regrese, sea como sea, tú estés listo y puedas entregar cuentas correctas. Los que somos de Parchís para atrás, antes no había Nintendo Switch en casa. Éramos pobrecitos. En aquel tiempo se empezaron a poner de moda las maquinitas. De hecho, a veces el púlpito me recuerda. Vas ahí. Tienes que formar tus monedas de 100 pesos. Eran unas monedas amarillentas con carranza. Y antes había unas de 5,000 pesos que eran de una diosa azteca o algo así. Bueno, esas moneditas las tenías que formar en el parabrisas de esa maquinita para poder jugar. El problema es que un estudiambre de esa edad no tiene de dónde sacar dinero a menos que sus papás le den o a menos que lo sustraiga hábilmente de cierto porcentaje de tortillas que le mandaron a pedir. Por las caras creo que no fui el único, entonces. Pero ¿qué pasaba si entrabas ya en un estatus de adicción incontrolable? Al final de gastarte esas monedas, entrabas en un pavor total. Porque ese kilo de tortillas que te habían mandado pedir, a leguas se notaba que no eran ya ni 250 gramos. ¿Qué cuentas voy a entregar? Y fue ahí donde se sintió el verdadero terror. Si eso sucede en la vida terrenal, deberías de estar asustado. Deberías de estar totalmente aterrado. Y hasta el día de hoy has sido un mal administrador de la multiforme gracia de Dios. Multiforme porque toma diferentes colores, toma diferentes modalidades. No todos hacemos lo mismo, somos un cuerpo, pero somos cuerpos y miembros que tienen una actividad diferente y dentro de los cuales el cuerpo se edifica, no se destruye. ¿Qué cuentas entregarías si hoy te llamara el Señor? ¿Cómo has administrado a tu esposa? ¿Cómo has administrado a tus hijos? Espiritualmente hablando. ¿Cómo has edificado a tu iglesia? ¿Cómo has expandido el reino de los cielos? ¿Cómo te has adentrado en los medios de gracia que el Señor te ha otorgado? Si la respuesta es no lo hay, deberías de estar en total terror, porque tu mamá no es ni la millonésima parte de lo que tendrás que explicar delante del trono de Cristo. Por tanto, Pedro dice, poniendo 2 ejemplos, si alguno habla, hable. Si yo hiciera un alto aquí y una de las hermanas sale, oye hermana, ¿qué crees? Que no sé qué. Hermana, deje de andar de chismosa. Es que el pastor dijo que el que habla, hable. No, espérate, pero no te vayas. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta que hablar detrás del púlpito o hablar la palabra de Dios no es hablar lo que se me ocurra o lo que entienda? Gracias a Dios que yo he visto en esta iglesia que muchos de ustedes con el tiempo, cuando llegaron, no, que vámonos y vamos a hablar y a predicar y a hacer. Y hablaban cada cosa. Yo les dije en el amor de Cristo, hermano, espera, o hermana, tranquilo, más adelante. Y con el tiempo viene un temor bien grande de no vaya yo a decir herejías o aberraciones. Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso, tener temor del Señor. Yo no me imagino en la mañana diciéndoles, ay, ¿saben qué? Es que no preparé el tema, pero hoy vamos a hablar acerca de mi día de ayer con mis hijos.
no. Este púlpito es sagrado y tenemos que venir a hablar conforme a la palabra de Dios. Pero si alguno ministre conforme al poder que Dios le da. ¿A qué se está refiriendo? La palabra, cuando la traducimos al español, se traduce como aquellos que van a servir a los demás. Aquellos que van a servir a los demás, háganlo, pero háganlo con el poder de Dios, porque si ustedes se afianzan en sus fuerzas, no van a pasar unas cuantas semanas y van a estar renegando. Aún ser servidor para las cosas del Señor tiene que estar sustentado no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Cristo. Porque si no, después van a llegar conmigo y, ay, pastor, pues quiero decirle que ya no voy a tener a cargo la actividad que me asignó. Es que quiero ser como cualquier oveja. Dios mío, llevas 3 semanas y ya te hartaste. Ministra, pero no ministres en tus fuerzas porque vas a terminar fastidiado. Ministra en las fuerzas del Señor. Señor, no tengo ganas hoy, pero ayúdame a amar a mi iglesia. Señor, hoy no tengo tal vez las fortalezas, Señor. No me permitas decir una barbaridad, Señor. Ayúdame a ver con tus ojos. Ayúdame a ministrar con tus manos. Las iglesias están llenas de servidores quejumbrosos, hastiados, hartos. Ay, es que ya van tantos años y siempre de levantarnos. Hágalo en la fortaleza del Señor. El Señor, a diferencia de usted, no se cansa, no se fastidia, no es infiel. Ese es el llamado, hermanos. Porque así como ese tiempo se estaba pareciendo largo para el regreso de Cristo, probablemente algunos de nosotros diremos, ya pasaron cientos de años y tienes que estar listo. Cuando nosotros servimos correctamente, y voy en la parte final, cuando nosotros servimos con esta intencionalidad de hacerlo en las fuerzas del Señor, entonces la gloria vendrá para Él y no para nosotros. Nuestra actitud en imitación de Cristo no podrá traer otra cosa sino gloria para Él mismo. Mateo 5:16, ya no lo busque. Jesucristo dejaría claro, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y entonces así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De verdad que cuando tenemos en la iglesia hermanos tan serviciales, que son constantes, que no hay un, ay, no puedo porque, no, hermano, cuando tenemos a alguien que decimos, bueno, llueva, trueno, relampaguee, aquí está. A veces no da una, pero aquí está. A veces no da una, pero es animoso y le echa ganas para sacar lo que se le encomendó. Decimos, gloria a Dios por tu vida, amado hermano. Que Jesucristo sea glorificado. Pero cuando vemos a un servidor quejumbroso, que ya está harto, que ya no hace lo que se le encomendó, que para todo tiene una justificante barata, decimos, ten misericordia, Señor. Porque si aquí tu nombre está siendo vituperado a causa de él, afuera no puede ser diferente. Quiero concluir en esta mañana con el siguiente texto y lo voy a leer de manera literal. El fin de las cosas, el fin de todas las cosas, hermano, se acerca. Y hoy debes de estar totalmente consciente, no tenerlo como un sueño o como una fábula, no, hermano y hermana. El tiempo, el fin de todas las cosas se acerca y hoy debes de salir consciente de ello. La cuestión está en saber si tú estás haciendo lo que como creyente debes de hacer de acuerdo a la voluntad de tu Señor. Concluyo con 5 preguntas. Pregunta número 1. Evalúate. ¿Estás caminando sobriamente en medio de esta generación mala y perversa? ¿O será que estás caminando junto con ellos y no hay distinción? Puedes pasar desapercibido entre ellos.
Pregunta número 2. ¿De verdad te encuentras velando en espera de que regrese tu Señor y lo haces con plegarias constantes para no caer en tentación? ¿O será que en verdad hace tiempo que has perdido esa comunión hermosa a través de la oración con Cristo y que ahora tienes las consecuencias de ese desapego? ¿Eres capaz de perdonar las faltas y las ofensas que tus hermanos te han causado? ¿O en verdad sigues acumulando ira y amargura en tu corazón para juicio? Cuando uno de tus hermanos en la fe está pasando por necesidad o carencia de aquellos que angustiado busca menguar su dolor, incluso haciendo tu comodidad y satisfacción a un lado, cuando uno de tus hermanos en la fe está pasando por necesidad o carencia, ¿eres de aquellos que angustiado busca menguar su dolor, incluso haciendo a un lado tu comodidad y satisfacción? ¿O simplemente eres de los que sigue pensando que en este mundo lo más importante eres tú? Y sin darte cuenta que has caído en el peor pecado que el Señor detesta, idolatría, porque ahora eres tu propio Dios y Dios ha pasado al último lugar. Quinta pregunta. El Señor te ha dado dones y no tienen que ser fastuosos. ¿Realmente los estás poniendo al servicio de tus hermanos para edificación de tu iglesia local y por supuesto para la gloria de Dios? ¿O sigues esperando cómodamente en tu silla a que otro tome lo que el Señor te ha dado y que los demás hagan lo que tú debieras estar haciendo? Mas estas 5 preguntas se resumen en una. Estas 5 preguntas se resumen en una. ¿Estás listo para rendir hoy cuentas a tu Señor? Si la respuesta ha sido no, estás en pecado. Si la respuesta ha sido no, la noticia importante no es que estás en pecado, la noticia importante es que hoy debes clamar por misericordia. Una misericordia y compasión de un Dios. Arrepentirte del mal que has venido haciendo a lo largo de tu estancia en esta tierra. Clamar a Cristo, porque Él jamás despreciará un corazón arrepentido y humillado. El tiempo se acaba. ¿Estás listo? Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.